Buenas tardes, soy la maestra Adriana Treviño. Les presentaré una ponencia sobre historia de la educación, reflexiones sobre su objeto, ubicación epistemológica, devenir histórico y tendencias actuales. La palabra educare, educación, deriva de las palabras latinas educare y educere. La primera significa crianza, alimentación, y esta apunta hacia enseñanza, esto es, hacia una acción externa. La segunda significa desarrollo, extracción, y esta apunta hacia al aprendizaje, esto es, a la acción interna. Algunas notas que podemos mencionar con respecto a la educación son el hecho, que es específicamente humano, tiende a mejorar, a perfeccionar al ser humano, admite significados de fenómenos, procesos y resultados. Está dirigida a la totalidad, a todas las dimensiones de la persona, tanto intelectual, afectiva, moral. Implica la organización de la parte más instintiva del ser humano, atiende la dimensión individual y social del ser humano y atiende a tres ámbitos: el formal, el no formal y el informal, en función de su intencionalidad. A lo largo del tiempo se han manejado distintos conceptos sobre educación que originaron la existencia de prácticas múltiples, dependiendo de las finalidades que a esta le asignó la sociedad del momento. Platiquemos un poquito sobre la complejidad de este fenómeno educativo. No hay duda de que la realidad educativa está marcada por el signo de la historicidad. La educación es una cualidad privativa del hombre y al hombre le es esencial el moverse en la historia. El hombre no es un ser concluido, terminado. Tiene que ir construyendo su historia. Como afirma Manganello, el acto educativo es inherente y necesario a la naturaleza humana. Los procesos educativos los vamos a ver insertados en unas coordenadas espaciotemporales que los van a configurar. No es la educación la que conforma la sociedad de cierta manera, sino más bien la sociedad es la que, conformándose de cierta manera, constituye la educación de acuerdo con los valores que se orientan. Junto a esta función, la educación puede ser palanca de cambio, de transformación, dado que le posibilita en ocasiones contar con un repertorio de competencias que le hace capaz de criticar de forma constructiva la sociedad en la que vive. La historia de la educación, entonces, es la historia de los distintos enunciados que de la misma se han hecho. Su tarea es estudiar la realidad educativa, que es el objeto material, en su acontecer histórico, que es el objeto formal, lo que conlleva conocerla en su dinamismo, inserta en un todo. Este sería el contexto político, social, económico en el cual se interna. Este le da sentido integrando el pasado en su presente con cesión al futuro. Ahora, si hoy en día vemos que la denominación más aceptada para una disciplina que abarque la educación en un sentido amplio e integral, la conocemos como historia de la educación. Sin embargo, también en castellano ha sido muy utilizada la designación alternativa de historia de la pedagogía. La primera presenta especial atención al plano práctico, examinando la evolución de la educación en cuanto a tarea desempeñada por individuos e instrucciones en un marco social, económico y político, determinado desde una perspectiva histórica. Mientras que la segunda se centra en el plano teórico, estudiando el desarrollo de sus teorías, doctrinas y sistemas pedagógicos, las cuales han sido propuestas a lo largo de los siglos. En la actualidad, aunque los términos historia de la educación e historia de la pedagogía
han sido consideradas como sinónimos, dado la evolución de la disciplina hacia una perspectiva integral, social, globalizadora de la educación, cada vez es más frecuente el uso de la denominación de historia de la educación frente a otras posibles, reservándose la designación de historia de la pedagogía únicamente para el estudio de las teorías y reflexiones pedagógicas que han tenido lugar en los diversos pueblos y a lo largo de las diversas épocas. Ahora, si ubicamos la epistemología dentro de la historia de la educación, vemos que esta historia de la educación la vamos nosotros a ver como una rama de la historia, ¿sí? Ya que, como afirma Escolano, es por la naturaleza de los métodos que utilizan en su trabajo científico una disciplina histórica especializada en la investigación de un sector de la realidad, a saber, el hecho educativo y las ciencias que versan sobre él. La historia de la educación se ve obligada a establecer estrecha relación con otras ciencias históricas. Veamos cuáles son nuestras ciencias históricas principalmente con las cuales tiene estrecha relación la historia de la educación. Tenemos primero la historia económica, estudios sobre la financiación de los sistemas escolares, sus costos de funcionamiento. La historia social, se puede citar la extracción y el estatus social de los maestros y profesores, las actitudes y comportamientos de los distintos grupos ante la escuela, la variación de los modelos curriculares según su espacio geocultural. La historia de la cultura, esta historia es difícil deslindarla del campo educativo del de lo cultural. Esta historia de la cultura parte de tres supuestos. En toda educación subyace y se aprecia el sedimento de una cultura, entendida como una manera peculiar de afrontar la vida. Cualquier cultura, para permanecer, reclama una educación, sin la cual es muy difícil que esta cultura pueda subsistir. Y finalmente, cuando un sistema educativo atrasado está en disonancia y entra en contradicción con la cultura que les sirve de soporte, se produce entonces una crisis. Después tenemos a la historia política. Todo proceso educativo va a inducir actitudes y valores que en los educandos los va a tornar pasivos o críticos, egoístas o solidarios. Después tenemos la historia de las ciencias y de las técnicas. Los saberes pedagógicos van a constituir un sector científico y han de ser historiados con el mismo aparato conceptual y metodológico que las demás ciencias. Asimismo, desde el campo tecnológico, se trasvasan al educativo numerosas realizaciones que van a conformar el soporte material y didáctico de la enseñanza. Actualmente, dado las condiciones de educación que hemos tenido que utilizar todas estas técnicas. Hemos usado el Internet en el aula. Esta ha revolucionado la forma de concebir a la educación. Después tenemos la historia de la literatura. La historia de la literatura no es otra cosa que la historia del mundo, creada por un hombre. Por lo que percibir en él el papel asignado a la educación es descubrir la mentalidad de una época desde la visión y la pluma de uno de sus representantes. No hay que olvidar, además, el papel que la propia enseñanza de la literatura ha jugado en la currícula escolares, como fuente de transmisión de valores y códigos de conducta, modelos que pueden ser estudiados por el historiador de la educación. Finalmente, la medida estará en valerse de las historias sectoriales, intentando integrar cualquier conocimiento histórico en el marco de lo que podía ser la llamada historia total. Y en el caso de la historia de la educación, tal situación se hace necesaria, ya que no hay actividad más específicamente humana
que lo que sería la educación. Si relacionamos la educación con las ciencias sociales, las ciencias sociales vamos a definirlas como el conjunto de disciplinas académicas que estudian un complejo número de fenómenos relacionados con la realidad específica del ser humano, como individuo y como colectivo. La integración plena de la historia de la educación en el ámbito de las ciencias sociales ha sido una de las consecuencias principales del proceso emancipador de la historia de la educación, considerada como una disciplina científica. Este proceso fue problemático, unas veces a causa de una asunción acrítica de conceptos, teorías, metodologías tomadas en préstamo de otras ciencias. Otro de los problemas fue por la desconfianza ante las anexiones y el temor de pérdida de identidad de la propia disciplina. Casi todas las ciencias sociales tienen utilidad para el historiador de la educación. Tanto demográfico, se ocupa del análisis cuantitativo, como el sociológico, ha contribuido con importantes aportaciones conceptuales, y el antropológico, que considera todas las necesidades de los diferentes ciclos de la educación y de la historia del hombre. Ahora, si nos relacionamos la historia de la educación con ciencias de la educación, podemos ver que se incorporó la historia de la educación a los planes de formación de maestros, ya que se consideraba que reunían las características óptimas para ser utilizadas como fuente de reflexión, experiencia e inspiración para los docentes del mañana, tanto en la orientación de su práctica profesional como las dimensiones moral y cívica. Es especialmente relevante el propósito de una ciencia educativa crítica, que va más allá del explicar o del entender. Se dirige a transformar la educación. La ciencia educacional, usando terminología propia de Carr y Kemis, sería un modo de acción colectivo en que la relación entre la teoría y la práctica no es sencillamente una función cognitiva, sino que la teorización es un proceso público y una práctica social. La teoría educacional tendrá como finalidad la de formar y guiar las prácticas de los educadores, indicando qué acciones deben emprender si quieren superar sus problemas prácticos. Entonces, la relación de la historia de la educación con las distintas ciencias de la educación vienen marcados por la lógica de conexión entre los diferentes campos de investigación. Se relaciona además con disciplinas pedagógicas como la didáctica, la organización escolar, la educación especial y la educación comparada, por supuesto. Ahora, si vemos nosotros cómo ha influenciado la historia de la educación en diferentes países, podemos nosotros ver que, por ejemplo, en Alemania, la historia pedagógica nació a principios del siglo XIX y la historia de la educación en este país se valora como una fuente de reflexión, experiencia e inspiración con vistas a la preparación profesional y cultura de los futuros educadores. En Italia, la historiografía pedagógica presenta sus inicios como notas características un escaso valor científico. Tiene ausencia de reflexión metodológica y tiene una profunda dependencia filosófica, carácter marginal y marcado sesgo ideológico. En Francia, se percibe claramente la función otorgada a la historia de la educación de contribuir a la cohesión ciudadana y al fortalecimiento de la identidad propio de los nacionalismos. En el Reino Unido, se observa la tendencia a tomar como núcleo central la historia de las ideas pedagógicas y, por supuesto, los aspectos administrativos. En la evolución de la historiografía educativa española, sus contenidos se vieron muy influidos por la historiografía europea, por toda la que tenían a su alrededor en esa época. Se caracteriza por presentar cierta tendencia de legitimación
a la política educativa del momento. Posteriormente se produce una expansión considerable, en paralelo con el proceso de institucionalización de la historia de la pedagogía. La producción histórico-pedagógica elaborada en España fue muy escasa, debido a todos los problemas que hubo, todos los problemas políticos. Hasta a partir de la década de los 60 y fundamentalmente en los 70, se perciben cambios importantes dentro de la historiografía educativa de España. Los rasgos centrales hallados en la práctica hasta ese momento en los distintos países occidentales serán los siguientes. Había una fuerte vinculación con la historia de la filosofía. Había una yuxtaposición de los segmentos, historia de las ideas pedagógicas e historia de las instituciones educativas. También existía una estructuración de los contenidos alrededor de los grandes pedagogos. Existían modelos descriptivos y episódicos de exposición. Existía una función pragmática y moralizante del relato histórico, principalmente. Y finalmente existía una heterogeneidad en el colectivo de los estadistas de la historia de la educación. Ahora, si relacionamos la nueva historia de la educación en giro a la historia social, vemos que hay acuerdos entre muchos tratadistas expertos en el examen de la evolución de la historiografía educativa en señalar la década de los 60 como la de inicio de una nueva forma de trabajar en ese campo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Este nuevo enfoque repercute directamente en el área de estudio de la historia de la educación. Como se ha indicado, superar los esquemas personalistas, la historia de los grandes pedagogos. Las últimas tendencias dentro de la historiografía educativa fueron la deconstrucción del objeto histórico pedagógico y mutaciones respecto a la metodología. Se privilegian en la historiografía educativa varias tendencias. Algunas de ellas son mutaciones, microhistoria en la educación. En esta se nutre especialmente de fuentes orales y materiales. Historia material de la enseñanza. Está inducida por la etnohistoria, aspira a construir una completa explicación de la educación. La nueva historia social de la educación. Entre las características principales de los últimos tiempos de esta nueva historia social de la educación están el distanciamiento de las explicaciones estructuralistas, la adopción de prácticas metodológicas cada vez más diversificadas y la comprensión del lenguaje como elemento de organización de fenómenos sociales y educativos. La historia de las mentalidades educativas. Esta se trata de una historia de las representaciones, mitos, valores e imágenes mentales relacionadas con el mundo educativo. Otra es la nueva historia cultural de la educación. Esta es una historia interdisciplinaria que para unos viene a sustituir a la desgastada historia de las mentalidades y para otros abarca la historia de la cultura material y la del mundo de las emociones. Después tenemos la nueva historia de la política educativa. Esta no está centrada únicamente en la vertiente legislativa de la actividad política, sino en los elementos culturales y las representaciones sociales. Y finalmente, la nueva historia de las ideas pedagógicas. Esta supone una vuelta al interés por la historia del pensamiento pedagógico. Finalmente, una frase que me gustó mucho dentro de la lectura es, como proponía Machado, el único modo de empezar a creer en algo es repensar lo pensado
de saber lo sabido y dudar de la propia duda. Creo que esto también es base de lo que sería la historia de la educación. Les dejo aquí lo que sería las referencias y muchas gracias por su atención.